Hemos discutido sobre villanos que han significado derrotas para estudios como Pixar, DreamWorks e Illumination, pero eso deja a algunos fuera del foco de atención. Hemos decidido tomar varios de los villanos más notables de otros estudios de animación y clasificar sus destinos, desde los menos aterradores hasta aquellos que probablemente hubieran preferido un final más al estilo Disney. Empecemos con los villanos que escaparon fácilmente con consecuencias leves o casi sin repercusiones. Para ajustarse a esa segunda descripción, iniciamos esta lista con Warren T. Rat de Fievel va al oeste, un cuento americano. El negocio de Warren es esencialmente extorsionar a los ratones para obtener dinero de protección de los gatos, sin que los primeros se den cuenta de que el verdadero nombre de Warren es Warren T. Cat. Es decir, él es un gato. Si tuviera un níquel por cada película animada de 1986 con un villano que tiene ratón en su nombre pero no es un ratón, tendría 2 níqueles, que Warren me extorsionaría de inmediato. Cuando Fievel descubre la verdadera identidad de Warren, este último hará lo que sea para matarlo, incluso intentar quemar el muelle para evitar que los ratones escapen después de que su plan de extorsión y robo fracasa. Todos hemos visto Tom y Jerry y sabemos que los gatos persiguen ratones, pero una cosa es intentar atrapar un ratón para comer o porque se espera que lo hagan, y otra muy distinta es provocar un incendio intencional para eliminarlos por venganza mezquina. Aunque no logra vengarse, Warren tampoco recibe realmente un castigo por sus malas acciones. Él y su pandilla acaban en un barco de vapor hacia Hong Kong. No solo espera vengarse de la pandilla Five Length, sino que se consuela sabiendo que en Hong Kong también hay muchos ratones, por lo que lo peor que le pasó a este tipo por sus acciones malvadas fue simplemente hacerlas en otro lugar. Sin cambio ni crecimiento, solo reubicación. Deberé aprender a calcular en chino. Incluso este próximo tipo tuvo algún cambio, aunque podrías decir que benefició a Raiden, el rey de la luna. En Kubo y las 2 cuerdas, Raiden se presenta como un villano amenazante a lo largo de toda la película. Es un tirano supremo e inmortal que buscaba robar los ojos de su nieto para que se uniera a su familia inmortal gobernante de los caballeros. Hombre, ¿qué pasa con los villanos de Laika y la mutilación de los ojos de los niños? Al final, Kubo derrotó a Raiden, reduciéndolo a un hombre mortal sin recuerdos de su identidad. Los aldeanos le dijeron que era un abuelo tranquilo y amoroso que jamás soñaría con intentar cosechar los ojos de su nieto. Pasar de inmortal a mortal debe ser una píldora difícil de tragar. Es lo que diría si Raiden tuviera algún recuerdo de quién era. No lo recuerdo bien, pero en resumen, se salió con la suya a pesar de cometer asesinatos en masa, esclavitud y terrorismo psicológico. Su único castigo fue envejecer y vivir pacíficamente con su nieto. Me parece un trato fácil. Completando nuestros últimos 3 está la señorita Malkin de Leo, probablemente la villana menos villana de esta lista. Aunque al principio parece una sustituta gruñona, la señorita Malkin solía tener sueños y conciencia. Inspirada por cómo Leo llegó a los estudiantes con los que vivía, decidió abandonarlo en el bosque y mentirle a los niños diciendo que él los dejó para llevarse todo el crédito por su desarrollo. Un comienzo un poco difícil para ese arco de redención, pero gracias a una de las escenas más inesperadas que he presenciado en una película, se siente lo suficientemente convencida para admitir su error, pedir disculpas a sus estudiantes y ayudarles a encontrar a Leo. Yo quería el crédito. Al final, consigue el trabajo de maestro que siempre soñó, lo que resulta en un final feliz donde conserva a Squirtle y Leo como mascotas del salón. La única desventaja de su final es enseñar a esos niños de kinder que parecen invasores sim. Pero aparte de eso, es un final feliz merecido para una mujer que tuvo una vida difícil. Si conoces a Wallace y Gromit, sabrás que Feathers McGraw es un villano que no necesita presentación. A pesar de estar construido como un bolo con ojos, este pingüino no es ninguna broma. Este astuto ladrón de joyas prefiere operar desde las sombras y manipular a otros para que realicen su trabajo sucio, a menudo utilizando métodos de control mental similares a los de Plankton. Al final de los pantalones equivocados, Feathers es encarcelado en un zoológico como castigo por sus crímenes, siendo maltratado por los guardias y forzado a trabajar. Pero en venganza muy vil, logró escapar y casi robar la misma joya que Wallace y Gromit le protegieron la primera vez, solo para ser engañado por Gromit en el último segundo, obligado a huir una vez más. Dado que Feathers es brillante, dudamos que esté muy estresado por su situación actual. Para él, huir de las autoridades es rutina, y esta vez ni siquiera terminó en la cárcel al final de la película. La falta de un castigo justo al final de Vengeance Most Foul nos deja con ganas de ver al ladrón de pingüinos recibir su merecido. Al final de esta primera categoría está Rudy de Ice Age Dawn of the Dinosaurs. Admitámoslo, este grandullón es uno de los villanos menos complicados de nuestra lista. Literalmente es solo un animal salvaje tratando de conseguir comida. Después de todo, un chico grande tiene que comer. Por suerte, no todos los animales ven a Rudy solo como un monstruo. Para Buck, es un oponente que siempre brinda un desafío divertido.
Esto explica la tristeza de Buck al pensar que Rudy había muerto durante la persecución final de Manny y su pandilla, solo para descubrir que el dinosaurio sobrevivió inexplicablemente. Sus cameos posteriores sugieren que ambos mantienen su legendaria rivalidad hasta el presente. Algunos villanos evaden las consecuencias y siguen igual o incluso mejor, mientras otros enfrentan cambios transformadores en sus vidas. La señora Crump y el señor Ellenbow de Klaus encabezan esta categoría. Dos ancianos intolerantes y odiosos que obligaron a sus familias y amigos a atacar a sus vecinos sin razón más que la tradición, salieron prácticamente impunes. O sea, ¿será incómodo para estos enemigos mortales cambiar su forma de vida y que sus hijos se casen entre sí? A pesar de todo el daño que causaron, su peor castigo es que ya no es socialmente aceptable que se odien entre sí. Bueno, eso y el hecho de que su familia es la configuración perfecta para una comedia de situaciones. Será un ajuste, pero considerando todos los intentos de asesinato y crímenes de odio que han cometido, es más indulgente de lo que merecen. De una película de Netflix a otra, Big Diamond es el villano principal en Thelma la Unicornio. Este cazatalentos es uno de los villanos de menor escala en nuestra lista. Aunque no era bueno en absoluto, su peor atributo era ser manipulador e inconstante con sus clientes. Es cierto, eso provocó un intento de asesinato, pero sigue siendo menos grave en comparación con los demás villanos. En la última escena, Vic intentó desesperadamente recuperar a Nikki como cliente después de que Thelma revelara su verdadera identidad, lo que provocó que Nikki le lanzara un chorro de agua por la nariz. Aunque probablemente fue humillante y doloroso para el tipo rico, se libró fácilmente, ya que no hizo nada que justificara la persecución de las autoridades, a pesar de que podría tener dificultades para encontrar otro cliente. Victor Quatermain es el siguiente villano en la galería de Wallace y Gromit. Tiene mucho que demostrar. Aunque no tan siniestro como cierto pingüino de ojos muertos, Victor demostró ser bastante desagradable en La maldición del conejo loco. Afortunadamente, sus planes para estafar a Lady Toddington y quitarle su fortuna y para matar a Wallace fracasarían miserablemente. Después de ser completamente derrotado por nuestros héroes, Victor fue empujado a un traje de piel de conejo lobo y entregado a una multitud enfurecida. Ser golpeado por una multitud con antorchas y orcas sería terrible, pero incluso después de quitarse el disfraz, Victor tendría que dar explicaciones serias y probablemente recibiría un severo castigo legal. Pasemos de alguien que probablemente irá a prisión a alguien que definitivamente lo está, Killian de espías a disfraz. Killian, un terrorista internacional y antiguo objetivo del espía Lance Sterling, busca venganza tras la muerte de su tripulación y las heridas que lo dejaron con un brazo robótico y un ojo cibernético. Quiero decir como, al menos te ves genial, ¿verdad? No te acuerdas de Mimi, ¿verdad? Desafortunadamente para Killian, no disfrutará de la libertad por mucho tiempo, y solo se salvó de la muerte gracias a que Lance lo rescató durante su enfrentamiento final. Dada la expresión en su rostro después de que se le dijo esto, creemos que Killian puede ser reformado. Pero recordamos que es un terrorista asesino, y cualquier bien que haga será dentro de prisión, aunque es mejor que nada. La señora Tweety tuvo un final tan doloroso como el de un villano, sin morir directamente. En la primera carrera de pollos, sufrió serios golpes, especialmente al ser arrojada a una olla de salsa caliente antes de que su fábrica explotara, dejándola aplastada por la única puerta en pie. Es evidente que la señora Tweedy tiene la misma suerte que Squidward de los episodios clásicos de Bob Esponja, pero no solo sobrevive a este episodio, sino que pasa por uno aún más brutal en la secuela. Recibe un disparo de un láser de pato robótico, quedando en el centro de una explosión del tamaño de una fábrica, solo para que el director confirme que inexplicablemente ha sobrevivido nuevamente. Las lesiones grotescas definitivamente le duelen, pero técnicamente podría dejar de intentar cometer actos de crueldad animal. Solo un pensamiento. Para concluir esta sección, mencionemos otra producción de Aardman DreamWorks, El Sapo. Siendo un señor del crimen especista que intentó un genocidio a escala de roedores, pocos villanos en esta lista merecen sobrevivir menos que el sapo. Afortunadamente, aunque sobrevivió, no va a prosperar. El sapo quedó atrapado con la mandíbula abierta y la lengua extendida durante horas después de ser engañado para que su lengua quedara atrapada en un engranaje giratorio antes de que las autoridades lo capturaran y lo encerraran en prisión. Además de soportar un dolor físico intenso durante horas, está siendo juzgado por genocidio, que seguramente implica una condena de por vida, de cualquier forma que se mire. A menos que Netflix decida hacer una secuela de Flushed Away, el sapo nunca volverá a salir de prisión, pero los próximos villanos ni siquiera verán una celda. En primer lugar en nuestra lista, tenemos las muertes instantáneas. Sharptooth es otra adición a la categoría de villanos dinosaurios salvajes, pero uno que no tuvo tanta suerte como Rudy al final. A pesar de ser un T-Rex normal, lo que cuestiona a su villano, Sharptooth sigue siendo una gran amenaza rencorosa.
Persigue a Littlefoot durante toda la película, intentando matarlo por cualquier medio, como venganza por haberle cicatrizado el ojo sin querer. Littlefoot y sus amigos unen fuerzas para vencer a Sharptooth, haciendo que una enorme roca caiga sobre su cabeza desde un acantilado alto. Incluso entonces, mientras Sharptooth cae en las aguas de abajo, probablemente ahogándose, Sharptooth casi se lleva a Petrie, pero este tiene unas geniales alitas, de las cuales supongo que Sharptooth estaba celoso en sus últimos momentos. Esa cicatriz debe parecer irrelevante ahora mismo. Cuando un animal salvaje puede hablar, comenzamos a juzgar su moral más críticamente. Tal es el caso de Soto, el primer villano de la era de hielo de Blue Sky Studios. Este depredador despiadado no permitiría que su orgullo fuera herido sin consecuencias. Soto no dudaría en cazarte, incluso intentando asesinar a un niño, si te metes con él o su tribu. Sabemos que el bebé de la era de hielo es un demonio del inframundo, pero eso no justifica el infanticidio. Por suerte, los planes de Soto se frustran en el último segundo cuando está por atacar a Sid y al bebé. Manny lo golpea contra una pared de hielo con sus colmillos, desprendiendo carámbanos que impalan a Soto hasta la muerte. Esto es despiadado para una película infantil y apenas estamos a la mitad, así que prepárate. La última muerte antes de que las cosas se vuelvan realmente locas es la del director de Nimona. Fiel seguidor de la antigua filosofía de que lo diferente es malo, el director era un líder despiadado. Era tan paranoica que cualquier cambio en la tradición era un delito castigable con la muerte, y no dudaría en impartir ese castigo. Literalmente intentó quemar la mitad de su reino con un láser solo para asegurarse de que Nimona moriría en el fuego cruzado. Y también lo hará el monstruo. Proteger tu reino es una cosa, pero si para hacerlo estás dispuesto a cortarlo por la mitad, ¿no crees que eso derrota el objetivo? Nimona, en un acto heroico, se transformó en un fénix y se lanzó en un ataque kamikaze contra el cañón del director. Respeta la astucia de Nimona al transformarse en un ser inmortal para vencer al tirano. Aunque la muerte del director fue instantánea, la falta de un cuerpo sugiere que ella ha terminado. Ahora, veamos los personajes que sufrieron más tras sus malas acciones. Estas son las muertes brutales. Iniciando esta categoría está nuestra última villana de Aardman del día, la reina Victoria de la banda de Inadaptados Piratas, o si la estás viendo en el Reino Unido. Una aventura con científicos, por supuesto. Un título más preciso que ambos sería Los piratas detienen a una monarca de alimentar a su loro a un culto. Ricos cazadores furtivos gourmet necesitan un pasatiempo, pero hay opciones más agradables. Para elegir que comer cualquier especie en peligro de extinción que puedas conseguir con tus sucias patas. Pero desafortunadamente, eso es justo lo que le gusta a esta reina. Espera a ver lo que tengo para la fuerza principal. Aunque su nave fue destruida por el capitán y su tripulación, Victoria casi escapa en un dirigible, pero afortunadamente para Polly, una mordida defensiva significó la perdición de la reina. Polly hizo un agujero en el dirigible, haciendo que Victoria perdiera el control y terminara varada en una isla desierta llena de animales en peligro de extinción, hambrientos e infelices. Y con eso, en peligro de extinción, se le dio un significado mucho más nuevo y desagradable para la reina Victoria. Pero es remotamente posible que ella haya sobrevivido, así que mantendremos su ubicación aquí. Madame Gasket de Robots es, sin duda, uno de los villanos más despreciables de esta lista. El plan de deshacerse de los modos obsoletos y obligarlos a comprar actualizaciones o ser desmantelados para convertirse en ellas es prácticamente el equivalente robótico de obligar a enfermos terminales a pagar por procedimientos médicos costosos o ser despedazados para redistribuir sus partes. Es actualizarte o el desguace para ti. Lo digo para que no sientas pena cuando veas a la señora Gasket siendo lanzada a un horno, gritando mientras es quemada viva y muere en una explosión ardiente. Es satisfactorio verla arrojada a la misma máquina que utilizó para matar a innumerables otros por ser pobres u obsoletos. Ahora presentamos al último antagonista de la Era de Hielo. El Capitán Good, un pirata despiadado, había dominado los 7 mares según su propia medida. Desafortunadamente, para un tipo que supuestamente es un experto en todo lo relacionado con el océano, cayó en uno de los trucos más obvios del libro de piratas, una canción de sirena. Después de que Manny lo convirtió en una pelota de béisbol improvisada, Good sobrevivió lo suficiente para ser seducido por una sirena disfrazada de mona hembra. Good fue apresado por el espíritu cambiante de forma y devorado vivo, sus últimos momentos en pantalla llenos de gritos de dolor. Es una muerte en la que un niño no pensaría mucho, pero al considerar lo sucedido, fue una forma bastante espantosa de morir. Tal vez el único personaje de la Era de Hielo con un destino más cruel es Scrat, a quien siempre se le mantiene cerca de esa bellota inalcanzable para darle esperanza. Cerrando esta categoría está el verdadero villano de Transformers 1, Sentinel Prime. Este fue el ejemplo perfecto de una muerte absolutamente merecida, que nos hizo sentir mal por la víctima, aunque fuera por un instante. Sentinel era pura maldad, sin duda alguna. El hombre hizo un trato con el diablo para obtener poder,
y cuando llegó el momento de pagar, obligó a otros a hacer el trabajo sucio mientras él se beneficiaba. El engaño y la traición que infligió a los demás merecía un castigo, pero cuando Megatron se descontroló, decidió unirse a Sentinel. Megatron aparece parcialmente en pantalla desgarrando brutalmente a Sentinel Prime por la mitad mientras este grita de dolor, apenas opacado por la música dramática. Es una de las escenas más brutales en películas infantiles, y solo evita el primer lugar porque el sufrimiento de Sentinel no fue tan prolongado. Además, el tipo lo merecía totalmente, pero hemos reservado lo mejor para el final. Como siempre, estos son los personajes que enfrentaron destinos peores que la muerte. El primero en esta categoría es un personaje al que todos somos bastante reacios a llamar villano, per se. Aggie Prendergast de Paranorman. Las historias trágicas abundan, pero admito que es difícil superar la de alguien que fue asesinado y pudo desahogarse desde el más allá. Es difícil odiar a Aggie, a pesar de la maldición que impuso sobre la ciudad por siglos. Si yo fuera una niña de 11 años acusada de brujería y asesinato solo por hablar con fantasmas, también estaría muy molesto. Norman logra calmar a la niña y convencerla de levantar la maldición sobre la ciudad. A pesar del final feliz, donde ella permanece muerta, esta es la historia de una niña inocente asesinada por fanáticos paranoicos que solo encontró paz siglos después de su fallecimiento. Considerando todo, no podemos culparla demasiado. Desde Río, el siguiente es Nigel, quien probablemente parezca un cambio de tono muy drástico del caso de asesinato infantil que acabamos de cubrir. Todos saben que el pájaro es la palabra, pero pocos saben cuál palabra es el pájaro, y esa palabra para Nigel es venganza. Eso es de Shakespeare. En la primera película, Nigel intentó vengarse de cada pájaro bonito por robarle su fama, pero Blue lo frustró en la batalla final, dejándolo herido e incapaz de volar, condenándolo a ser asistente de un adivino de carnaval. Este castigo es brutal. Imagina ser un pájaro, uno de los animales más libres por naturaleza, y tener ese don de volar apagado mientras ves a otros pájaros volar alegremente. Es difícil no sentir lástima por Nigel al principio. Sin embargo, cuando recluta animales peligrosos como secuaces para intentar matar a la familia de su némesis, pierde toda la limitada simpatía que había ganado. Finalmente, Nigel fue llevado de regreso a Río para ser observado por el Dr. Tulio, quien siendo un amante de los animales nos asegura que Nigel está en buenas manos. Sin embargo, también enfrenta un interés amoroso obsesivo no correspondido, por lo que es cuestionable si la estabilidad vale la pena. Justo fuera de nuestro podio de brutalidad está el Rey Dragón, del Rey Mono. Habiendo sido maltratado por los humanos debido a su condición de piel, el Rey Dragón quería vengarse tomando el mundo por asalto, siendo el asalto en cuestión una gran inundación, y al decir tomar el mundo básicamente se refería a matar a todos. Afortunadamente para los habitantes de la Tierra, el Rey Dragón fue derrotado por el Rey Mono antes de que su plan pudiera completarse. Fue reducido de un gigantesco dragón a una pequeña lagartija, obligado a escabullirse en las aguas, apenas con una fracción de su poder anterior, ya no causará más daño, a menos que encuentre un rebaño de amebas para intimidar. No lo descartaría, como Nigel, el Rey Dragón debe aceptar que perdió todo el poder que tuvo por años, y para él es a una escala mucho mayor. Llevándose nuestra medalla de bronce de maldad, probablemente contra su voluntad, la otra madre, también conocida como Beldam, es la siguiente. La Beldam, un demonio malicioso distinto a la hermana malvada de Vivian en Paper Mario, atrae a niños infelices a su reino para coser botones en sus ojos y mantenerlos allí como alimento. Esto no es una exageración. Una vez que los convence de quedarse, succiona su fuerza vital y mantiene sus almas prisioneras por la eternidad. O lo habría hecho de no ser por Coraline y Wybie. No existe una fe lo suficientemente brutal para una criatura como la Beldam. Pero el acto final de esta película se acercó bastante. Coraline y Wybie aplastan la mano desmembrada de la otra madre, arrojándola a un pozo y cubriéndola para siempre, junto con una llave importante. Esa llave era la única forma de abrir la puerta al mundo de la Beldam, lo que significa que no puede atraer más niños para alimentarse. Y considerando que ya se está marchitando cuando la vemos por última vez, es seguro decir que este monstruo no volverá a saciar su hambre. Es lo bastante astuto para seducir a muchos niños a su perdición eterna, pero no tanto como para esconder una llave de repuesto bajo su alfombra. Aún así, la otra madre podría descansar un poco, ya que incluso la mayoría del más allá no querría enfrentarla. Por otro lado, nuestro medallista de plata del mal, Lord Barkis Beaten, tuvo un final mucho más desgarrador. Era un hombre que hizo honor a su nombre. Este cazafortunas mató a la novia cadáver titular y huyó con las joyas reales de su familia. Probablemente planeaba repetir este proceso con Victoria para obtener aún más dinero en esos bolsillos suyos engordados. El tipo era un despreciable y tenía la suficiente arrogancia para presumir del hecho de que estaba a punto de salir impune de sus crímenes, ya que incluso el ejército de los muertos vivientes frente a él no tenía permitido entrometerse en los asuntos de los vivos, pero su arrogancia sería su perdición.
Durante la boda entre Emily y Victor, este último debía beber el vino de las edades, lo que lo mataría y le permitiría unirse a Emily en el más allá. Barkis, el sinvergüenza, brindó sarcásticamente antes de beber la copa de vino celebratoria, lo cual lo convirtió en zombie y lo entregó a la enfurecida multitud de muertos vivientes, listos para darle una desagradable estancia en el inframundo. Tienes razón, él es todo tuyo. Barkus no solo murió cuando pudo evadir las consecuencias. Luego los monstruos lo arrastraron al abismo. Pero siendo él mismo aún más monstruoso, es difícil imaginar un final más adecuado. A menos que su muerte y vida después de la muerte fueran tratadas aún más brutalmente. Finalmente, llegamos a nuestra medalla de oro de brutalidad, Rasputin. Este personaje es de Anastasia, probablemente la película más parecida a Disney sin serlo, con un villano bastante siniestro. Rasputin, un traicionero asesor de los Romanov, fue exiliado del reino tras revelarse que intentaba tomarlos secretamente. Por ende, pactó con el diablo para asesinar a la familia real, pagando sus nuevos poderes con su carne y sangre. Desafortunadamente para él, Anastasia logró escapar sin recuerdos de quién era, dejando a Rasputin en un limbo por 10 años mientras procesaba su fracaso al intentar matar a una niña de segundo grado, a pesar de tener el poder de los no muertos. Soportar tanta amargura y deterioro físico constante por una década, incluso por decisión propia, ya es un destino cruel. Sin embargo, en el enfrentamiento final, Anastasia le depara al sujeto un desenlace aún más duro. Gracias a Puka, Anastasia logra destruir la fuente de los poderes demoníacos de Rasputin, haciendo que los espíritus malignos lo ataquen simultáneamente. El resultado es que la carne de Rasputin literalmente se derrite de su cuerpo, seguido de convulsiones violentas y desintegración de su esqueleto, resultando en que su cuerpo básicamente desaparezca, al estilo Thanos. Jesucristo. Podrías decir que esta muerte brutal fue misericordiosa para Rasputin, pero este tipo tenía una deuda con el inframundo, similar a cierto estafador con amigos en el más allá. Podría estar en un lugar diferente ahora, pero definitivamente no es uno mejor. Y aunque puede ser una opinión polémica, creo que si Anastasia fuera una película de Disney, también ganaría la medalla de oro. Tómalo como un premio de consolación por tu fracasada racha de asesinatos familiares, Rasputin, maldito bastardo. Aunque es bueno que tu mascota tenga un spin-off,